Amén. Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23. Tomen asiento, mis amados. Alguien lo lea, por favor. Yo lo leo. Los excluidos de la asamblea. Deuteronomio 23:1. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado. Yo sé que muchos de ustedes no se han encontrado con esto. La Biblia hay que leer. Yo sé que mucha gente no se han encontrado. Aquí hay sillas, Nilce y Ricardo. En Deuteronomio 23 el Señor comienza a hablar de personas que están excluidas. Gracias, Nico. Que están excluidas de su asamblea. Al principio nosotros vamos a encontrar que Dios es exclusivista y que es muy duro con lo que Él dice en cosas como estas. Por ejemplo, nosotros no podemos imaginarnos cómo podemos identificar esto. De si un hombre tiene los testículos aplastados o si tiene el pene mutilado. Imagínense, para la admisión de la iglesia y que la junta administrativa tenga que estar investigando si tienen o no tienen, si tienen su pene, si no tiene pene, si le amputaron y todo esto. Eso sería terrible. En mi posición yo tendría que decirle a los varones de la iglesia, bueno, enciérrense en una habitación, ustedes me dicen si podemos admitirlo o no. Esa sería básicamente la idea que todos nosotros tendríamos en cuanto a esto cuando leemos una cosa como esta. Pero vamos a ver qué Dios quería decir. La prohibición a un hombre que ha sido mutilado físicamente es posiblemente una referencia a las corrompidas ceremonias religiosas cananeas que practicaban la castración. Dios le da sentido a todo. Pero, por ejemplo, yo estaba buscando data y aproximadamente no hace mucho tiempo, como algunos 60 años, surgió una secta cristiana en Rusia. Tiene unos nombres bien difíciles, por eso yo no se los traje, donde comenzaron a ver estos versículos. Y ellos entendían que el pecado que Adán y Eva habían cometido, de la forma para ellos poder combatir el pecado era ellos mutilando todo lo que le pudiera provocar a ellos al acto sexual. Entonces esta secta comenzó a practicar que el hombre se castraba y la mujer también. La mujer se castraba quitándose sus senos. Y se dice que en los tiempos de los zar, de Pedro el Grande, fue que surgieron estas cosas, hace más de 60 años, hace mucho tiempo. Y esta costumbre se hizo para supuestamente protegerse de lo que puede hacer pecar el hombre. O sea, que nosotros no nos reamos tanto creyendo como que esto es muy absurdo. Hay mucha gente que lo practican y se sorprenderán de ver que hay personas que lo siguen practicando. Dice: no entrará en la congregación de Jehová. Los eunucos eran excluidos porque el pacto de Dios con Israel estaba vitalmente conectado con la idea de la simiente. La emasculación es un crimen. Emasculación es la misma palabra que estamos diciendo ahora de castrarse. Es un crimen contra la simiente del hombre. Y además la mayoría de los eunucos eran hechos así en ceremonias paganas donde fueron dedicados a dioses paganos. O sea, Dios sabe de lo que está hablando. Nosotros como vivimos en otro tiempo, pero Dios sabe de lo que está hablando. Entonces,
esta palabra donde dice contra la simiente del hombre, es un pecado contra la simiente del hombre. En Oriente, por ejemplo, los eunucos eran utilizados para la custodia de mujeres en los harenes. ¿Por qué? Porque no le daban al rey, no le daban ningún tipo de temores, porque ¿qué podía hacer un pobre hombre que no podía utilizar su miembro viril? Entonces, ellos podían estar con las mujeres, e incluso en Europa, por su parte, habían tiempos en que las mujeres tenían prohibido cantar. Y eso no solamente en Europa, todavía los ortodoxos judíos, la mujer es prohibido que cante, porque dice que la mujer tiene una voz muy sensual y puede provocar el hombre oyéndole su voz. Entonces los eunucos eran castrados para que ellas pudieran conservar sus voces y hacer coros de mujeres, y los eunucos participaban en eso. Ningún hombre podía escucharlo, solamente uno que no tuviera su miembro viril activo. En la India, los eunucos todavía existen y son conocidos como hijas, que son miembros del tercer sexo. Se visten como mujeres, como parte de una antigua tradición. Ahí nosotros volvemos a cuando Dios dice que la mujer no se ponga ropa de hombres, que se ha malinterpretado enseñando que es que la mujer no se puede poner pantalones. Viene de esto, de que los hombres se castraban y se ponían ropa de mujer, o las mujeres hacían rituales similares a esto y se ponían ropa de hombres. En la actualidad, países como la India, como acabo de decir, tienen 3 casillas los pasaportes: hombre, mujer y eunuco. O sea que eso sí se identifican cuando llegan aquí a migración y tienen que enseñar su pasaporte. El pasaporte, cuando determina el sexo, dice eunuco. Esto es para que nosotros veamos, en la actualidad todavía esto existe. Cuando se habla de simiente, me quise detener un poquitico aquí para que nosotros podamos entender tanto lo que el hombre hace como homosexual, así como el que también se elimina su órgano reproductivo, lo que representa para Dios cuando Dios habla de que es en contra de lo que él había dictaminado. La simiente es un pequeño cuerpo que forma parte de un fruto que le permite dar origen a una nueva planta. Eso es cuando se trata de una semilla. Entonces en el hombre se trata de su semen, que es lo que Dios le ha dado para que pueda seguir procreando seres humanos. Por ejemplo, hablando de simiente, Dios, todas estas citas son de Génesis. Por ejemplo, Dios encarga a su simiente el señorío. La simiente no viene por Caín, la simiente viene por Set. La simiente viene por Noé, y la simiente, 2 veces lo puse, viene por Noé, y la simiente no viene por ninguno de los 2 hijos de Noé, que fueron Cam y Jafet. La simiente viene por Sem, que es de donde viene Cristo. La simiente viene por Taré, que es el padre de Abraham. La simiente no viene por Ismael, que es el hijo de Abraham, sino que viene por Isaac. La simiente no viene por Esaú, sino que viene por Jacob. ¿Se dan cuenta qué importancia tiene la simiente en las escrituras para los planes de Dios? Entonces, es por eso que es completamente un mandamiento, y que nos demuestra a nosotros, nos demuestra que definitivamente eso es un acto que es abominación para Dios. En el pasado y en el presente, que todavía se está practicando esto. Sí, Nicole. Que yo había visto una publicación de un muchacho que él se hizo un procedimiento y él instaba a los varones a que lo hicieran, que por qué no, porque las mujeres pasaban por mucho dolor y si no querían embarazarse, que tenían que tomar anticonceptivos y cosas así, que la mujer siempre era la que sufría, que el hombre debería tomar esa iniciativa de comenzar a hacerse ese procedimiento, y que eso luego se puede tú lo puedes revertir y ya volver, me imagino, a hacer. Sí, aquí en Estados Unidos nosotros tenemos 5 estados republicanos, que son estados conservadores, donde un pedófilo que reincida, el castigo es la castración. Ahora, la castración no es cortarle el miembro viril, es una castración química.
que le hacen. Le ponen unas inyecciones y lo dejan completamente neutralizado para tener el placer y querer seguir haciendo el crimen. 5 estados aquí en Estados Unidos. En Polonia también tienen esa ley y la tienen en varios países para poder. Vi que en Indonesia condenaron a 8 muchachos a castrarlo por haber violado a una niña de 14 años. Porque se dice que si no se pone una ley como esta, los pedófilos van a continuar, los abusadores sexuales van a continuar, porque ese es el arma que ellos tienen para hacer daño. Entonces lo que ellos deciden es quitársela. Sí, Nilsa. Oh, perdón. Ajá. Oh, sorry. Que eso el gobierno, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos lo hace aún sin autorización muchas veces de ellos, el mantenerlos así neutralizados. Porque yo tengo la experiencia con mi nene que es veterano y cuando él estaba en el Army ellos lo inyectaron y él no sabía que lo estaban inyectando porque como en las barracas allá en el monte hay mujeres militares y hay hombres militares para evitar que ellos se activen sexualmente con ellas allá. Sí, eso es un medio terrible, sí, Gabriela. Quería agregar a ese mismo medio un documental que vi, que ese es el mismo químico que le ponen a los niños cuando le van a inyectar las hormonas para cambiarle el género. Sí. A las niñas le inyectan, al niño, perdón, le inyectan eso para castrarlo, Sí. y para entonces después cambiarle el sexo, y a la niña igual. Sí. Que es importante que se sepa que eso es lo que se le está inyectando a la gente Y ahora. nosotros creemos que esto es, ¿vieron cómo todos nos rimos? Creemos que esto es de la antigüedad. Yo quiero que ustedes sepan la vigencia que tiene esto. Pastor, yo tengo una Pero duda. hace tiempo que porque mi nene no sabía. Sí. Y se lo pueden poner al niño sin el permiso Mi del nene, padre. entre todas las vacunas que le pusieron en el Army, le pusieron eso y él no lo sabía. Y cuando él regresó, tenía una preocupación de que él no sentía nada. Sí. Y ellos entonces lo orientaron y le dijeron, nosotros te volvimos a vacunar cuando saliste y poco a poco tú vas a ir otra vez Impresionante, subiendo. impresionante. Un niño de 31 años. Impresionante, sí, Camila. ¿Qué es lo del pasaporte? O sea, ellos no se identifican ni con hombre ni con mujer, sino eunucos. Pero entonces ellos, ¿qué sexo es? Eunuco, un tercer sexo, neutral, no puede hacer Aunque nada. sea... No puede hacer nada. Un eunuco no puede hacer nada. Ok. Los excluidos, dice el versículo 2. No entrará bastardo en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación del Señor. Entonces, la palabra bastardo, algunos escritores judíos lo definen como alguien que nació de una relación incestuosa entre judíos. Otros decían que se referían a los nacidos de matrimonios mixtos, como por ejemplo lo que nosotros vimos. Aquí hay más sillas, pero no tantas. Creo que los varones me van a tener que hacer el favor de ayudarme para buscar un poquito más de sillas. Joan me dijo eso hace mucho, vamos a ver qué pasa. Entonces, bastardo, que nosotros hemos escuchado eso y que tan despectivamente se le dice a una persona, por ejemplo en mi país, se le decía bastardo a un hijo que había nacido fuera del matrimonio. O se le dice, bueno, en mi país quitaron eso, porque ya son todos hijos. Son todos hijos. Antes se ponía hijo ilegítimo, era en el acta de nacimiento. Hijo ilegítimo. Sí, pero cuanto eso es para el bueno. Bueno, entonces yo no sé si ustedes recuerdan, vamos a concentrarnos un poquito más. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el pueblo regresó de Babilonia y estaba Nehemías haciendo censos y todo esto, y mandó a que los hombres que se habían casado con mujeres que eran extranjeras tenían que abandonarlas, como también abandonar a los hijos. Entonces hay más o menos un poco de diversas opiniones en cuanto a cuál sería, pero como se está hablando de prácticas cananeas, para mí yo asumo que lo que se está hablando es de relaciones incestuosas, de relaciones prohibidas como esas. Ok, también se describe al hijo o la hija de una prostituta de un templo cananeo.
al nacer, aquel niño habría sido dedicado a Dios pagano y sería un acto de desobediencia y un perjuicio intentar mezclar el paganismo con la adoración del único Dios verdadero. Por eso es que yo he tenido personas que se han enojado conmigo porque yo no puedo, por ejemplo, que venga una gente de la calle a decirme que quieren presentar su niño. Yo tengo que saber para yo ser responsable si realmente de dónde vienen, quiénes son. El deseo está muy bien, pero cuando yo estoy ahí arriba, yo estoy haciendo jurarle a las personas que están ahí. Si yo sé que esas personas lo que están hablando es mentira, yo estoy apoyando una mentira. No se supone que sean cristianos los que se presenten a los niños. Así es. Así es. Los padrinos también. Así es. No necesariamente. Pero ¿y cómo entonces hacen? Yo tenía esa pregunta y la iba a hacer después. Ajá. Pero ya que surgió el tema, se supone que los padrinos vienen siendo unos segundos padres en caso de que falten los padres. Así es. ¿Y cómo ellos juran entonces que van a criar al niño en el conocimiento del Señor si no si son inconversos? Mira, en este caso, si los padres son, yo asumo su responsabilidad. La responsabilidad de ellos buscar inconversos para que tengan padrinos es asunto de ellos. No, eso yo entiendo. Ok, eso, pero yo digo entonces, ellos. Eso es los padres que tienen la responsabilidad de haber elegido padrinos que no sean cristianos. Exacto. Entonces, cuando están jurando, no me lo están jurando a mí. Por eso es que yo le digo a la congregación que se ponga de pie y que ellos vean todos los testigos que tienen de la mentira que están diciendo ahí enfrente. Pastora, perdone, y yo entiendo, antes yo no entendía eso. ¿Usted se recuerda cuando yo le dije para presentar a Adi? Tati me pidió presentar a su niña y yo le dije que no. Tati se puso un poquito enojada y yo lo lamento. Y yo no entendía, pastora, pero... Yo dije, si Freddy y tú van y lo cargan el niño y ustedes juran delante del altar que ustedes van a ser responsables con su nieta, entonces sí. Y yo no entendía eso, pastor, y después entendí que eso es demasiado sagrado. Por supuesto. El hijo mío está descarriado, él no la va a traer, entonces él lo correcto. Es una responsabilidad porque por eso fue que yo traje el manual del matrimonio cuando nosotros estábamos hablando, para que los hombres se acordaran qué fue lo que juraron cuando estaban enfrente del altar. Se olvida eso después. Entonces eso no es, eso se llama ser permisible a lo que Dios no aprueba en ese tipo de cosas. Entonces aquí se está hablando de un niño que fue procreado por una prostituta cananea y que después vengan a presentárselo a Dios. Cuando una de las cosas, es que es demasiado, nos extenderíamos mucho y no quiero esta clase darle en 2 días. Por ejemplo, hay muchas discrepancias, en cuanto a cuando el apóstol Pablo que la mujer no enseña en la congregación. Por todas partes se habla de eso, han hecho una doctrina de esta y una doctrina de la otra. Pablo se estaba refiriendo a mujeres que habían venido de Corintios, que era la capital, justo la capital del paganismo, donde nosotros podemos leer, y ellas estaban tratando de hacer un tipo de mezcla entre lo que ellas practicaban y el cristianismo. Y como esa era como una herejía que estaban entrando dentro de la iglesia, dice la historia que el apóstol Pablo lo que le decía, que no hablen, que se callen, que no enseñen lo que ellas practicaban antes, tratando de hacer un sincretismo, que es la fusión de 2 religiones. Esto era lo que estaba pasando en este tiempo. Dice el verso 3. Alguien me lea, por favor. Con voz alta. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita ni moabita, ni tampoco sus descendientes hasta la 10ª generación. Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, en Aram Naharaim, para que te maldijera. Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. Eso es un texto que usted lo lee y va a asumir, oye, pero Dios es exclusivista. ¿Y cómo va a ser que Dios lo está motivando a ellos para que no perdonen a esta gente? Cuando nos manda que seamos reconciliatorios unos con otros. Aquí hay una historia que yo no se la voy a decir, porque si comienzo a nombrarla, entonces vamos a extendernos mucho de cuando ellos estaban entrando a la tierra prometida,
se encontraron con los amonitas y con los moabitas, que son los descendientes de las hijas de Lot. Y cada uno de ellos tuvo un comportamiento que Dios rechazó. Vamos a ver si. Los amonitas, por ejemplo, ellos cometieron el pecado de omisión. El pecado de omisión son aquellos los que nosotros sabemos que deberíamos de, cuando tenemos que hacer algo bueno y no lo hacemos. Santiago nos dice en 4:17 que es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo. Entonces, esta gente no mostraron compasión por los israelitas durante el viaje. Pidieron pan para comprar y ellos le negaron la entrada a su territorio. Venían del desierto y ellos necesitan suplirse de alimentos y ellos no le abrieron las puertas. Le dijeron que no, que por su territorio no pasaran, y a Dios no se le olvidó lo que le hicieron a sus hijos. Entonces, los moabitas cometieron el pecado de comisión, que el pecado de comisión es cuando nosotros cometemos, ya sea de pensamiento, ya sea de palabras o de hecho, o es un pecado en acción, puede ser intencional o no intencional. Por ejemplo, tengo este ejemplo aquí. Si tú vas de viaje a uno de esos países europeos que no se maneja a la derecha, sino que se maneja a la izquierda, y a ti te para un policía, tú no le puedes decir al policía que tú lo lamentas mucho, que tú no lo sabías. El policía te va a poner tu ticket. Porque no es problema de él que tú estés en un país y que antes de tú llegar a ese país tú no conocieras la ley. Eso es un pecado de comisión. Es un pecado donde intencional, exactamente. La ley del Antiguo Testamento establecía sacrificios especiales por pecados que no eran pecados conscientes del que lo cometía. Es por eso que el Señor Jesucristo dice que todos nosotros vamos a ser juzgados por cada palabra, como yo digo siempre, que ustedes han escuchado y que por estar hablando uno con el otro o por estar pendiente del que está al lado, no la han escuchado. Eso no es problema de Dios, eso es el problema de usted por no estar presto a lo que Dios está diciendo. El estar entretenido, el estar pensando lo que va a hacer después, el estar fijándose en lo que no se tiene que fijar. Y se está diciendo una palabra que Dios dice y que usted no la supo. Va a llegar un momento en donde usted va a estar frente a ese trono y Dios le... Yo no lo sabía, Señor. Mira, te voy a poner una capsulita de ese momento cuando yo lo dije y tú no estabas pendiente a eso. Como la señorita Laura, eso no soy yo. Por ejemplo, Hebreos 9:7, para poder apoyar este punto. ¿Alguien lo lea, por favor? Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Esa es la parte que quiero exaltar. El pecado que se cometía ignorantemente. Un pecado que se comete ignorantemente es el que usted no lo conoce, pero hay que pedir perdón, hay que arrepentirse de él. ¿Y por qué Job decía que él hacía sacrificios por sus hijos? No vaya a ser que sus hijos cometieran pecados. Job lo hacía porque él entendía, antes de que se escribiera cualquier libro de las Escrituras, el primer libro que se escribió, ya Job sabía que habían pecados de omisión y pecados de comisión. Dice aquí, otro me lea este, por favor. Número 22. Pero solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. No, el de abajo. Pero supongamos que ustedes, sin intención, no llevan... Vamos a ponerle, es Dios que está hablando. Ese es el libro de Números, no es Pablo que está hablando, eso es Dios que está hablando. Por si acaso, como me ha minimizado mi Antiguo Testamento, mi adorado y amado Antiguo Testamento, que yo lo amo con todo mi corazón, eso es Dios que está hablando ahí. Ahora sí, Susana. Pero supongamos que ustedes, sin intención, no llevan a cabo todos estos mandamientos que el Señor les dio por medio de Moisés. Y supongamos que en el futuro sus descendientes no hacen todo lo que el Señor les ordenó por medio de Moisés. Si el error se cometiera
involuntariamente y la comunidad no se diera cuenta de ello, toda la comunidad presentará una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. Ok. Cuando el salmista sí leyó, mira, pasaste el examen. El salmista nos dice, líbrame, Señor, de mis pecados que me son ocultos. Porque David sabía eso, que hay muchos pecados que nosotros cometemos que no estamos conscientes que lo estamos haciendo. Es por esto la insistencia de nosotros ver cuál es el pensamiento de Dios, cuáles son los mandamientos de Dios, cómo agradarle a Dios. Esa es una responsabilidad nuestra que tenemos para no caer en esto. Porque usted no va a pedir perdón de una ofensa que usted no sabe que cometió. Entonces, ¿cómo usted va a saber si cometió ofensa? Investigando, ¿sí, Freddy? Dos cosas, una seria y la otra menos seria. La menos seria es que vamos a comprar unos binoculares para que tenga que pues yo no veo nada. Ah, yo tengo uno, yo lo traigo en la próxima clase. La seria es importante. ¿Quiénes son los amonitas y los moabitas hoy en día? Te pregunto eso por el versículo 6, sí, que dice, no procurará la paz de ellos por siempre. Entonces yo pienso en Israel y su situación actual. Sí. Por ejemplo, las montañas de Moab todavía existen, están próximas al Mar Muerto. Cuando tú vas a Israel y tú vas camino al Mar Muerto, te dicen, mira, esas son las montañas de Moab. Pero toda esa área de los moabitas y de los moabitas y de los amonitas están entremezclados con los edomitas, que los edomitas son los descendientes de Saúl, y ellos viven todos en esa área. Pero en cuanto a país, Jordania, es Jordania. Ok, de esto que explicamos tenemos dos definiciones. Podemos ofender a Dios por lo que hacemos y podemos ofender a Dios por lo que nosotros dejamos de hacer. Por omitir. Por omitir, exactamente. Lo podemos hacer por esas dos cosas, por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. Póngase la pila con esto. Hay que orar. En Mateo 25, aquí hay 3 parábolas de omisión en Mateo 25. La primera es la de las 10 vírgenes, la segunda es la de los talentos y la tercera es la de la ayuda al necesitado. 3, cuando Cristo está comparando el reino. Entonces, aquí hay omisión. ¿Por qué? Porque hubieron algunas que no llenaron sus lámparas. En la otra parábola hubieron algunos que no usaron sus talentos y en la otra no hubo motivación por ayudar a los necesitados. Entonces, todo esto, Cristo, en estas 3 parábolas, lo que está hablando es de pecados de omisión. Bien, vamos al versículo del 7 al 8. Otra persona que lea de los que están aquí para que... Perdóneme. Lo que pasa, le voy a decir, Liliana me dice que yo le estoy pasando muy rápido. Yo le dije anterior que no nos da tiempo a escribir. Miren qué es lo que pasa. Yo tengo 32 diapositivas. Y si le dejo 5, entonces no le traje la clase completa. Y por eso es que yo me apuro tanto, porque ya son las 1:30 y estoy súper atrasada en el versículo 7 y es hasta el versículo 12 que yo... están grabando y lo mandan después. Entonces el versículo de 12 al 14 es más extenso. Yo estoy contando los versículos que son más cortos, más menos condensados. Pero está bien, voy a ir más lenta. No es lento, pero por lo menos, o como dicen, grabarlo y enviarlo para uno estudiarlo o enviarle el PowerPoint como tal. Ok. No, Alguien que me lea, por favor. no detestes a los edomitas ni a los egipcios. Freddy, aquí nosotros estamos hablando de los jordanos. Jordania es Edom. Sigue. Porque los edomitas son tus parientes, y porque viviste como extranjero entre los egipcios. Podrá entrar en la asamblea del Señor la tercera generación de los edomitas y de los egipcios. Ok, aquí Dios está haciendo una consideración con los edomitas, que son los primos hermanos de los judíos o de los hebreos, y también el agradecimiento que Dios tiene porque fueron muchos años que la nación de Israel vivió en... ustedes, si
desglosan el Antiguo Testamento, van a ver que Dios siempre dice que tengan consideración por Egipto, porque ustedes fueron esclavos allá. Que tengan consideración, que no vuelvan allá, pero que tengan consideración con ellos, porque ellos fueron la nación que los recibió por todos esos años. Entonces ya dijimos que los edomitas son los descendientes de Esaú y que están en Jordania. Ok. Cuando tengas que salir en campaña de guerra contra tus enemigos, te mantendrás alejado de impurezas. Si alguno de tus hombres queda impuro por causa de una emisión nocturna, saldrá del campamento y se quedará fuera, pero se bañará al atardecer y al ponerse el sol podrá volver al campamento. Se me quedó mi regalo de Fernando. Cuando se está hablando de alejarse de impurezas, nosotros vamos a entrar en lo que es higiene personal. De alejarse de impurezas, la impureza de la que se está hablando aquí es de las eyaculaciones que los hombres tienen en las noches. Dios está hablando de impureza de semen y está hablando de otras impurezas también que se emiten del cuerpo. Dice que se tenía que bañar al atardecer. Yo quiero que nosotros entremos un poco a la antigüedad. En la antigüedad no se usaba bañarse. El Medio Oriente tiene muchos problemas con el agua. Recientemente, usted puede viajar, por ejemplo, a los sitios de Jordania, por ejemplo. En Jordania se tiene que comprar el agua. El gobierno da una porción, pero si esa porción se acaba, usted tiene que comprarla. Es muy escasa porque son naciones que están en medio del desierto. Israel tiene el tesoro del Mar Muerto, que es un lago grande de aguas dulces. Y también tiene el río Jordán. Pero esta parte de Jordania no es tan fértil en cuanto a lo que es el agua, y es un 3% anual de lluvia del cielo que cae. Es por eso que nosotros muchas veces no entendemos cuando Dios dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos. Cuando se dice eso, Él va a abrir las ventanas de los cielos, lo que Él está hablando es que va a mandar agua. Y cuando Él dice que manda la lluvia a su tiempo, todas estas cosas nosotros lo ponemos como de dinero, que Dios no va a mandar dinero, porque para ellos también representaba eso, ya que el agua era lo que le daba la fertilidad a la agricultura que ellos tenían y eso lo hacía prósperos. Pero cuando nosotros no estamos conectados a lo que es la costumbre oriental, encontramos que no es tan milagroso lo que Dios está diciendo. Y somos tan generales cuando vemos que llueve. Es más, a veces con esta lluvia no se puede salir de ninguna parte. Dígame, ¿quién hace que llueva? Dígame. El único que hace que llueva es Dios. Ningún hombre todavía ha podido decirle a las nubes o provocar precipitarlas para que caiga agua. Por lo pronto, esas son cosas que ningún hombre, ningún ser humano lo puede hacer. Y cuando la Biblia habla de esto, la Biblia le está dando gloria a Dios de que de Él es que viene la fertilidad. Cuando nosotros comenzamos a estudiar el Deuteronomio, hablamos de que los dioses cananeos, Dios Baal era el dios de la tormenta. Un Dios al que se le oraba para que lloviera. Recuerden Elías, en Segunda de Reyes, cuando está hablando de que los profetas de Baal están haciendo rituales para que caiga agua del cielo. Nosotros vemos que él le dice, hay una palabra que la Biblia no lo dice, pero la interpretación es, no me atrevo ni a decirla, cuando él está diciendo que Baal estaba, se lo voy a decir bonito, que Baal estaba en el toile haciendo el número 2. Eso es lo que Elías dice cuando le habla a los profetas de Baal, que él estaba tan ocupado que estaba en el toile haciendo el número 2, pero Elías se lo dijo de una manera más tosca todavía. Entonces, tengamos en mente el agua y que Dios está mandando a esta gente a que se tienen que bañar. Ahora, otra pregunta. Ajá. ¿El río Jordán no viene de Jordania? Por el nombre le pregunto. No, porque no se llama Jordán tampoco. Eso es un nombre traducido. No se llama Jordán. El nombre se llama Jardín. El río Jardín.
pero no es el río Jordán. Y no viene de Jordania tampoco, porque no se llamaba Jordania en ese tiempo. Este nombre se le puso después, se llamaba Edom. Se llamaba Edom. No, predican eso, sí, claro que sí. Ok, entonces, acabamos de leer que Dios dice que cuando tuvieran esas eyaculaciones en la noche tenían que bañarse. La impureza es la condición de estar contaminado en cierto sentido. Y la palabra impureza también se puede referir más bien a contaminación. Bajo los rituales del Antiguo Testamento, a menudo los israelitas se enfrentaban a las ideas de pureza e impureza, de ritual o ceremonia, y muchas cosas podían hacer que un israelita fuera ritualmente impuro. Por ejemplo, la menstruación de la mujer, el parto, las emisiones nocturnas, tocar un cadáver y ciertos tipos de enfermedades de la piel, comer alimentos. Dios tiene una regla en ese Levítico que la gente dice que se aburren de leer Levítico, pero la riqueza que hay ahí, mi amado hermano, usted mire, eso es un medio que Dios nos ha dado para que tengamos vida en abundante. Levítico 15:16 dice: si un hombre tiene emisión de semen, se bañará. Manda a los hijos de Israel, dice Números 2:5, a que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. Este hombre impuro no era un ofensor contra la ley moral de Dios. Se consideraba un acto antihigiénico y por lo tanto indigno de la presencia de Dios. Usted puede que se ría, pero usted tiene que bañarse para estar ante la presencia del Señor. ¿Usted sabía eso? Tiene que bañarse para estar ante la presencia. De pastor, ¿y de dónde usted sacó eso? De la Biblia. Ven que son como cosas elementales que uno dice, ¿cómo? ¿Y cómo es posible? Así que si usted se levanta por la mañana y coge para la iglesia, viene para acá, a su culto sin bañarse, usted tiene que bañarse para antes de venir a la iglesia. Aunque sude en el camino. Aunque sude en el camino, tiene que bañarse. Dice el versículo de 12 al 14. Designarás un lugar fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. En otras palabras, el número 2. Como parte, bueno, y el 1 también. Como parte de tu equipo. Recuerden que los soldados salían con un equipo de guerra. Los soldados andaban con una mochila donde ellos tenían que llevar su jabalina, tenían que llevar todo lo que necesitaran. Una pala pequeña. Había que llevar una pala pequeña, dice, y en esa pala pequeña tú vas a tener que cavar un hueco y luego de hacer tu necesidad tú vas a cubrir tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda en el campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso, tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Ahí Dios manda hasta que la casa tiene que estar limpia, mujeres. Estamos hablando de que Dios detesta el desorden y la suciedad. El hombre arregladito, con su pelito bien arreglado, las mujeres bien bañaditas y todas esas cosas. Yo me reí mucho porque cuando nosotros, en la antigüedad no se usaba bañarse, definitivamente. Y cuando los romanos fueron los que comenzaron a hacer acueductos. Ellos son los famosos haciendo acueductos. Y los griegos haciendo gimnasios. Y en los gimnasios habían saunas y ese tipo de cosas. Eso fue algo que se aprendió solamente para la gente que tenía rango. Para los que estaban, los que eran reyes, los que estaban en eminencia. Estos eran los únicos que se bañaban. Y no se bañaban todos los días. Oigan, cuando ustedes ven estas mujeres con esta ropa bien grandota, de la antigüedad, y ustedes la ven con esos abanicos, no era por calor, era por el olor. Y cuando ustedes la veían con flores, que se estaban decorando con flores, ese era el tipo de sustituto a perfumes que ellas usaban
por el mal olor, porque muchas veces hacían sus necesidades y no se limpiaban. Sí, precisamente los abanicos que ellas se veían tan elegantes solamente en fotografías, porque el abanico se usaba precisamente para eso, para ellas poder ahuyentar un poquito los malos olores que había. Entonces, yo quiero que entremos en esta dimensión del problema del agua, para que nosotros escuchemos los mandamientos de Dios, porque de la única forma que lo vamos a poder captar va a ser así. Debemos tener un minuto dedicado a darle gracias a Dios por el agua, que nosotros nos bañamos, pues imagínate. Para que usted sepa que sí, definitivamente. Liliana dice que nosotros tenemos que dedicar por lo menos un minuto que tenemos agua para bañarnos. Vamos a hablar, Dios está hablando de higiene, Dios está hablando de salud pública. Por ejemplo, todo campamento debería disponer de instalaciones para asearse. A Dios no solo le importa la limpieza del soldado individual, sino también impedir que bajo aquel intenso calor una enfermedad se extendiera en medio de la comunidad. ¿Están viendo cuál es el pensamiento de Dios? Esto yo lo saqué de la revista chilena de infectología. Y escuchen lo que ellos dicen, porque ellos usaron a Moisés como patrón. Yo cogí mucho material de los de ellos para traerlo. Ellos usaron a Moisés como patrón. Usa la Biblia yo traje muchas cosas médicas para poder... Lo que los hombres descubrieron ya, Dios te lo había dicho a Moisés. Los médicos egipcios también enseñaban cómo evitar infecciones, pero no eran tan populares como Dios, en este sentido. O sea, Dios es más popular que todo el mundo, pero no tenían estas directrices y estos detalles que Dios tenía. Esta sabia costumbre la han conservado los gatos, que en Egipto eran muy estimados, tanto que matar un gato merecía la pena de muerte, y había incluso una diosa gatuna de nombre Bastet. Nosotros encontramos parte de esto en Romanos capítulo 1, cuando el apóstol Pablo dice que habían adorado la creación y no estaban adorando al creador. El gato hace su hoyito, defeca, y él luego lo cubre con tierra, ayudándose del olfato para comprobar si ha quedado bien cubierto. Ahora bien, si es un gato exquisito y educado, no se realiza esta maniobra en su patio, sino que se va al patio del vecino. Así actúa el gato. Así actúa el gato. En Turquía tienen casi como una ideología popular. Lo que pasa es que Turquía es el país de mayor... De Turquía fue que salieron los gatos. Es una locura. Y Turquía es el país más gatúbero, por así decirlo, el país que más gatos tiene en el mundo, y de ahí fue que salieron los gatos. De ahí fue que se trasladaron para los demás sitios. Dios, escuche bien, como prevención en estos capítulos, tenían que lavarse las manos para comer. Cuando el hombre tenía una emisión de semen, tenía que lavarse todo el cuerpo. Cuando la mujer tenía flujo de sangre, tenía que lavar sus vestidos y a sí mismo tenía que lavarse con agua. Cada israelita se daba un baño por lo menos una vez a la semana, porque se requería limpiarse antes del sábado. Había que tener, se llama la misma, el viernes en la noche tenía que hacerlo. E incluso cuando David vio, mira, cuando la mujer menstruó y se termina su menstruación y ya completamente se fue todo el flujo, la mujer tiene que hacer un ritual de entrar al agua, se llama misbah. Todos los meses la mujer lo tiene que hacer. Cuando David vio a Betsabé, ella estaba haciendo eso. ¿De dónde lo saqué, pastora? Porque salió embarazada inmediatamente, ya ella estaba lista porque estaba volando. Pero eso viene de aquí. Eso es un ritual que toda mujer judía lo tiene que hacer. Toda mujer judía lo tiene que hacer. Entonces, ¿se sabe si los judíos se bañan diario? Aunque no se bañen, aunque no se bañen diario, obligatoriamente los viernes hay que bañarse. Nosotros somos los domingos. Parece que se bañan.
que se ponen a También hacer judío. eso y Eso nunca Realmente no tengo la data si en la semana lo hacen, pero el viernes tienen que hacerlo por esa ley que Dios puso. Entonces, hay que lavarse después de tocar un animal muerto o después de tocar un cadáver. Hay que bañarse. Y toda persona infectada de una enfermedad transmisible tenía que ser aislada. Entonces, ya está teniendo sentido lo que Dios está diciendo. Eso es medicina. Entonces, miren esto. Moisés y la cuarentena. Vamos a ir a la Biblia. No solamente se ponía el paciente en cuarentena cuando estaban con algunos de estos problemas, porque uno tenía una cuarentena. Cuando nosotros leemos Levítico, capítulo 12, 13, 14, 15, cuando nosotros vemos, todos tienen una cuarentena. Uno de un día, uno de una semana y el otro de X tiempo. Recuerden que cuando tenían lepra, tenían que ir donde el sacerdote después de X fecha para que el sacerdote chequeara a ver si ya estaba limpio y poder decir que ya no eran inmundos. E incluso, cuando tenían lepras, ellos andaban con un letrero aquí adelante para que la gente no se le acercara. Y ellos mismos caminaban y decían inmundo, 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 para que todo el que escuchara supiera que no se le podían acercar a ellos. Y las casas también, pastora, que estaban habitadas. Las casas también. Entonces, aislar por cuarentena a un paciente leproso. También dicen cómo inmunizar la vivienda, la ropa de la víctima contra posibles reinfección y cuando determinar que ya el paciente está curado. Los sacerdotes eran los que se encargaban de eso. El científico francés Louis Pasteur, que es el padre de la bacteriología, del 1822 al 1895, fue el primero en descubrir algunos de los secretos de la vida de los gérmenes. Y este descubrimiento revolucionó las terapias médicas modernas y basado en esto se adoptó el principio de cuarentena. Escuchen bien, en el 1822 y 3000 años antes de Cristo ya Dios lo había dicho a través de Moisés. Eso es para que nosotros veamos todas estas cosas. Ay, que el Antiguo Testamento es muy aburrido y que habla de esto y que habla del otro. Esos rituales nada más son para los judíos. Para los judíos. ¿Qué nosotros hemos hecho en esta pandemia? Cuarentena, lavarnos las manos. Ya estábamos cansados. Había gente que me decía que ya tenía las manos peladas de tanto hand sanitizer que se ponía. Lavarse las manos. ¿Qué se decía? Que tus zapatos no entraran a la casa, sino que lo dejaras afuera. Los médicos, cuando llegaban a sus casas, ellos cogían sus zapatos, lo ponían en bolsa y no lo entraban a las casas. Y la ropa tampoco la entraban a las casas. La ropa con la que ellos trabajaban, que los enfermeros y los médicos llegaban a las casas con sus ropas, no se podía tampoco. ¿Por qué? Porque el virus iba en las ropas también. La cirugía. A mí me encantó esto, la cirugía y Moisés. Por ejemplo, la cirugía moderna nació en el año 1842 por este doctor Cranford Long, que inventó la anestesia. Gracias a Dios por él. Este descubrimiento ha sido de gran bendición para los enfermos porque ha capacitado a los médicos para lograr maravillas en los resultados de la cirugía. Sin embargo, aún la cirugía moderna y su uso de la anestesia hallan un precedente en los escritos de Moisés. Dios está en todo. ¿De qué manera? Miles de años antes de que se conociera en la medicina la anestesia y la cirugía, se realizó una tremenda cirugía con éxito y Dios le dijo al hombre cómo tenía que hacer las siguientes cirugías. Aquí se las tengo. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, lo anestesió. Anestesia general. Anestesia general. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó de una costilla y cerró la apertura. ¿Qué Dios hizo ahí? Una operación. ¿Y qué Dios hizo? Anestesió a Adán para que Adán no sufriera. Para que no se diera cuenta de la belleza que Era cirugía. Y con una sutura. Cirujano plástico. Fue un cirujano plástico que hizo eso. Ojalá todo el que lo operen pueda ver esa maravilla que Dios hizo con Adán. Por lo pronto, ¿con qué el hombre puede sorprender a Dios? Con nada. Él lo ha hecho todo. Él fue el que le dijo al hombre cómo tenía que conducirse. Y cuando le ponen premio, el premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de la Medicina, porque hizo esto, ya Dios lo enseñó. Pastora, permiso.
Y también él ha hecho la operación de corazón abierto, porque él dice que saca nuestro corazón de piedra e implanta un corazón de carne. También. Pero es una cosa, la mayoría, una gran mayoría de premios Nobel son judíos. Sí, claro que sí, claro que sí. Yo leí que 286 de una cantidad baja, o sea, ellos habían obtenido como un 40% de todos los premios Nobel que se habían dado en la historia de los premios Nobel. Ok, medida de higiene. Dios ordenó además que si alguien encontraba un lagarto en una olla con la que se cocinaba, debían de romper la olla inmediatamente. Y usted lee eso en la Biblia y, ay, ¿qué es esa tontería? Deben de romper la olla y quemar la cocina con todo. Mire la hermosura del Dios que nosotros le servimos. Dios ordenó además, alguien búsqueme por favor, Levítico 11, y me lo lee en Nueva Traducción Viviente. Levítico 11 del 29 al 35. Es que esté más clara, Liliana. Del 29, yo la leo, ya yo la tengo. No, ya tiene otra versión, lo que pasa es que esta es más clara. Escuchen bien. De los animales pequeños que corren por el suelo, estos serán impuros para ti. La rata, el topo, la rata, los lagartos grandes de toda clase, el gecko, el varano, el lagarto común, la lagartija de arena, el camaleón, todos estos animales pequeños son impuros para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado hasta el anochecer. Si alguno de estos animales muere y cae sobre algo, ese objeto será impuro, ya sea un objeto hecho de madera, de tela, de cuero o de tela áspera. Cualquiera que sea su uso deberá sumergirse en agua y quedará contaminado hasta el anochecer. Después de esto quedará ceremonialmente puro y podrás usarlo de nuevo. Y usted se pregunta, pero ¿y por qué Dios tiene que hablar de que ceremonialmente puro queda si un lagarto viene y se pone en una olla y que yo tengo que lavarla? Era una medida para que las personas dejaran los recipientes contaminados cubiertos boca abajo en las noches, porque los animales podían contaminar la comida y enfermarse. Ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Entonces, la rata, ¿por qué vino la peste bubónica? Bubónica. Usted dijo que el Leviatán era el cocodrilo. Yo lo aprendí cuando con usted. El Leviatán, yo digo, por culpa del Leviatán. Es que hay distintos. Entonces, esta pandemia que hubo, la bubónica, fue a través de ratones. Y los judíos no se contaminaban. Y andaban buscando, decían que los judíos habían hecho brujerías y los querían matar. Y mataron a muchos de ellos. Y era porque ellos llevaban esta ley levítica y por eso no tenían contaminación. No tenían contaminación. Entonces, estamos viendo la mano de Dios obrando. Todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, no lavará con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Moisés enseñó las medidas básicas necesarias para prevenir el contagio de enfermedades, como lo es el lavado de las manos. Y no es hasta 1840 que, esto es un nombre de un doctor de Australia, difícil de pronunciar para mí, determinó que una de las causas de alta mortalidad entre pacientes era que no se realizaba el lavado de manos previo al examen físico del paciente. ¿Por qué ustedes ven que los médicos se ponen guantes?
o ustedes ven que a cada rato se están lavando la mano? Porque este hombre determinó que los médicos contagiaban a los otros pacientes. Cuando tocaban a un paciente que estaba enfermo de algo y le tocaban al otro paciente, entonces el paciente quedaba infectado. Se dice que cuando él comenzó, niños, que cuando él comenzó esta investigación en Viena, a él lo inquietó de que de cada 5 mujeres que parían, había una que moría. Indagó que era porque los médicos le ponían las manos a los cadáveres y después atendían a las mujeres cuando estaban de parto. Y en su condición sensible, entonces la mujer lo que hacía era que moría. Eso es en el 1840. Dios habla de las grasas, a la gente que le gusta sus grasas, que le gustan sus frituras y todas esas cosas. Aquí dice Levítico 7:24, habla a los hijos de Israel diciendo, léalo el que le guste la grasa. Freddy, que lo lea. Cristian, ven esto. Camilo lee eso, huye. Toli, que se me acabe el tiempo. Ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de la... No te oigo, es importante. La grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Aquí Dios está hablando de la grasa. Ok. Habla a los hijos de Israel diciendo, mientras más hablen, más yo tengo que levantar la voz. Así que le pido por favor. Habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura, ninguna grasa, ni de buey, ni de cordero, ni de cabras comeréis, ni de animal muerto te comas esas grosuras. Todo eso tiene propósito también. Dios diciendo que no se coman esas grasas. No solo se prohibió comer sangre bajo la ley mosaica, sino también grasa animal. Esta prohibición es muy sana y los últimos hallazgos de la ciencia médica están en completa armonía con esto que Dios dijo que no se debe hacer. Y la comunidad médica está ahora de acuerdo en que el uso de la grasa animal como alimento es perjudicial para el ser humano y causa enfermedades. Este hombre, el padre de la patología moderna, antiguamente se le dio al pueblo hebreo un conocimiento insólito de Moisés. Y este hombre, Rudolf Virchow, el padre de la patología, dijo que Moisés fue el más grande higienista que haya existido en el mundo. Y dependiendo del conocimiento revelado y sin poseer equipo científico alguno, Moisés enseñó en todos sus aspectos lo esencial que era el principio de higiene para la práctica cotidiana del hombre. Así que póngamele 6 estrellas al Antiguo Testamento. A principios del 1840, un joven médico, eso fue lo que yo le dije, lo voy a pasar, de las mujeres que... Bien, dice la parte B del último versículo que leímos, que si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. En Éxodo, el Señor dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. El Levítico dice, yo voy a andar entre ustedes y seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Por lo tanto, todo lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer porque Él está a nuestro lado, eso es un mandato que no pasó de moda. Yo no sé, como no me han preguntado a mí, estaba esperando y nadie me preguntó, porque vine preparada, que porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15, del 1 al 2, los discípulos acusados por los fariseos le dijeron que no se lavaban las manos. Ahora mismo te iba a preguntar. Ajá. Lo tenía ahí, mira. Entonces, dice, ahí lo dice y también lo dice en Marcos, dice que entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y después dice Lucas, cuando el fariseo vio esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer.
según el ritual judío. Hay que leer la Biblia con detalles. Escuchen bien qué fue lo que Cristo contestó. Jesús no solo molesta el hecho de lo que los fariseos hayan elevado, porque lo que los fariseos estaban hablando de la tradición de los ancianos. Y la gente inmediatamente dice, no, ya, Cristo dijo que esas cosas no se pueden hacer. Lean detenidamente su Biblia, la versión que usted quiera. Cristo está acusando a los fariseos de querer que los discípulos hicieran el ritual que los ancianos habían dicho que se tenía que hacer. Cuando el sacerdote iba a entrar a hacer el sacrificio, los sacerdotes tenían que tener un tipo de lavamiento. Y hay un libro que se llama Historia del pueblo judío en los tiempos de Jesús. Se dice que tenían que ponerse las manos así. Tenía que ser un envase específico. Tenía que venir una persona apropiada. El envase tenía que ser hecho de tal y X cosa. Y esa persona, así con las manos levantadas, le lavaba las manos a la persona. Y esa persona no se la secaba tampoco. Tenía que esperar que las manos se le secaran. Ese ritual lo hacía el sumo sacerdote. Entonces, las costumbres, recuerden que les he dicho en otras clases, que ellos, había una ley, y ellos tenían una ley extra, que era la ley oral. No se puede decir que toda la ley oral es mala, porque lo que yo estoy haciendo ahora mismo es predicando la ley oral, enseñando la ley oral. ¿Cuál es la ley oral? De que se escribe algo y uno le da una interpretación. Eso era lo que ellos hacían también. Pero ellos cruzaban la raya y se iban una milla extra a lo que el mandamiento pedía. Entonces, eso era un mandamiento que era para el sumo sacerdote y ellos lo habían adoptado, los ancianos, para ellos hacerlo. Entonces, Cristo está criticando la religiosidad que ellos estaban imponiendo, porque ellos entendían que estaban en el cielo haciendo ese tipo de cosas. Cuando Él habla del corazón, ustedes hacen muchos rituales externos, pero realmente del corazón que saben todas las cosas. Y es por eso que inmediatamente a esto, el Señor le cita a Isaías en el capítulo 29, en el versículo 13, cuando Él dice, escuchen bien la respuesta de Cristo. Este pueblo de labios me honra. Vamos a escucharlo. Que nosotros decimos las cosas de memoria. Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas como si fueran mandamientos de Dios. ¿Ok? Cristo está. Entonces, Cristo no puede contradecir lo que dice en Éxodo 30, en el versículo 20, cuando el Señor le dice a Moisés, prepara el pueblo, dile que se bañen, que yo voy a descender en 3 días. Que laven sus vestidos, que yo voy a descender en 3 días. Y que no tengan sexo tampoco con sus mujeres, porque yo voy a descender en 3 días. O sea, Cristo no está aboliendo el que no se laven las manos. La interpretación que dieron los fariseos fue. Y hay un arroz con mango que tienen hablando de que Cristo dice que ya esto no se puede hacer, por no irse lejos atrás y ver que esa palabrita donde Cristo dice que fueron las costumbres de los ancianos, tradiciones de los ancianos. Entonces, aquí nosotros vemos que sí, que definitivamente Cristo estaba de acuerdo con que se lavara las manos. Lo que él no estaba de acuerdo era con el ritualismo y la religiosidad que tenían los fariseos. Aquí, sí. Pero no quiero diferir a nada de lo que usted ha dicho, pero si Jesús vino y murió por nosotros en la cruz, Él no rompió toda esa ritual y todas esas rebeliones. No, porque nosotros aquí no estamos hablando de rituales. Nosotros... No, por eso le dije, no quiero diferir a lo que usted dijo, porque usted lo explicó. Sí. Yo lo que me quedo aquí es con que ya no es necesario hacerlo porque... No, exacto, porque hay cosas que un día yo voy a comer y no me voy a lavar la mano. Yo sé que no lo debo de hacer. Sí. Yo me voy a No, porque... Y yo voy a decir, te comí el chicharrón. Sí. Y van a ver, hermano, Sí. no, a decir, pequé. Sí, no pecaste, porque esto no es un mandamiento que tenga que ver con tu salvación. Estos son mandamientos que tienen que ver con el cuidado que Dios quiere que nosotros tengamos con nuestro cuerpo. Entonces, cuando se está hablando
de un pueblo que vive en el desierto, de un pueblo que vive en guerras, que viven de una manera nómada, Dios tiene que educarlos como ellos tienen que vivir. Pero ahorita con el virus también se vio eso. Exactamente. Entonces, el que no se lavaba las manos con el coronavirus se contagiaba. Unos se murieron, otros no se murieron, pero si se hubieran llevado de las reglas médicas, hubieran podido durar casi 3 años como yo para que me diera. Por lo paranoica con el asunto de las prevenciones médicas que se decían. Entonces, esto se trata, por ejemplo aquí, tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. ¿Acaso no saben que el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo? Tenemos que cuidarlo. ¿Quién está en ustedes y el que ha recibido de parte de Dios? Ustedes no son dueños de sus propios cuerpos. Entonces, por eso Dios dice, cuídenlo. Eso es todo. No tiene que ver con salvación, pero, por ejemplo, yo puedo estar salva y reducirme 10 o 15 años de vida por ser irresponsable con mi cuerpo. Pero pastora, yo he visto vegetarianos que se han muerto jovencitos. Déjeme finalizar esto. Este es el mensaje de que aquel que tiene las 7 estrellas en las manos derechas, que camina en medio de los 7 candeleros, está en medio nuestro. Y nosotros debemos de estar pensando todo el tiempo que el que tiene las 7 estrellas en la mano anda en los candeleros. El Señor anda en medio nuestro en este mundo. Entonces debemos de estar cuidando nuestros cuerpos para poder glorificarlo. Una persona que no cuida su cuerpo no va a tener ni siquiera el estado físico para adorar al Señor. Cuando yo estoy enferma, yo le digo, Señor, no tengo ánimo para adorarte. No tengo ánimo para leer la Biblia. Lo que quiero es estar... Usted estaba diciendo bañarse antes de orar. A veces uno no está bañado y no está orando. Pero ya sabemos, por ejemplo, lo que le pasa, estas cosas era un medio de que el hombre aprendiera a cuidarse. Entonces, déjame ver si tengo algo más. No, ya terminé. Una preguntita, no es de ahora mismo, es de más atrás, con lo de la sangre, que dice que no debe comerse la sangre, esto de la morcilla y toda esa cosa. Otra clase va a ser eso. Porque si puede decir un momentito, diga un momentito ahí, por lo que va a poner morcilla mañana. ¿Quién va a colocar? Alguna gente que va a... Yo di esa clase en Levítico, ¿no se acuerda? Yo la vi. Ya no estaba en esta iglesia. Tengo a Nicole y tengo a... No estaba en esta iglesia. Son las 9, yo no tengo la culpa, ustedes son los que están hablando. No puede ser las 9. Las 8 y 9. Sí, Rose. Yo quería saber, entonces uno no puede orar en el baño. Wow. Yo conozco gente que sí, mija. Yo sé que usted dijo Nicole, sorry. No, Nicole dijo que no. Yo escuché a una persona que ella le preguntó a su pastor si pastor, es malo cuando yo estoy sentada en el toilet leer la Biblia. Y el pastor le dijo, bueno, no es malo, usted puede leer. Pero escuchando todo esto que dice mi opinión, ese no es un lugar para leer la Biblia. Yo tengo, nosotros lo estudiamos ya eso. Hay personas que dicen que se concentran mucho ahí. Yo tengo a alguien que dice que sí, porque no tienen nada que hacer, entonces como no tienen costumbre de leer la Biblia, utilizan el toilet donde no tienen nada que hacer para llevarse su Biblia. Eso es abominación. Eso es abominación. Y le digo por qué. Porque el Señor dice que su excremento que lo tiren lejos de donde Él está. Y Dios nos ha dejado su palabra para hablar con nosotros. Entonces nosotros no podemos hablar con Dios con excremento. Eso es inapropiado, definitivamente. Y claramente cuando el Señor Jesucristo habla de que los fariseos querían orar en público, Él dice, vete en lo privado de tu habitación. Y ahí habla con el Señor. O sea, Dios nos dijo a dónde nosotros podemos hablar con Él.